Bueno, me presento, mi nombre es Facundo Carranza y con mi compañero Lautaro Invernón, Nicolás Pla y Facundo Sanchevque vamos a estar hoy hablando sobre los interruptores de media tensión. Principalmente cuáles son los diferentes interruptores, cómo se caracterizan y se diferencian entre sí y las diferentes funciones que pueden llegar a cumplir. Esto tiene que ver principalmente con la manera de interrupción que se utiliza en cada uno, lo que le permite diferenciarse entre ellos y cumplir una función en específico. Como vamos a hablar más adelante, existen interruptores que pueden llegar a ser utilizados para la distribución de energía o incluso algunos son utilizados para la protección y sincronización de generadores, lo que muestra la amplia cantidad de funciones que pueden llegar a cumplir los interruptores de media tensión en la actualidad. Para explicar mejor cómo funcionan estos interruptores, primero debemos entender lo que es la tecnología de corte en vacío. La tecnología de corte en vacío trata de mejorar ciertos procesos tecnológicos a partir del uso de las técnicas de corte en vacío o de presiones ultra bajas, lo que puede llegar a mejorar los resultados con respecto al trabajo en la presión atmosférica normal. Si lo trasladamos, por ejemplo, a los interruptores con la tecnología de corte en vacío, lo que ayuda es aumentar la robustez y por lo tanto le permite la utilización de corrientes más altas, como puede ser por ejemplo un generador, lo que amplía la capacidad de funciones que pueden llegar a cumplir estos interruptores. Si nos vamos principalmente ahora a las características, hablando de nuestra empresa Siemens, es una de las empresas pioneras en el desarrollo y fabricación de estos interruptores. ¿Por qué? Porque los interruptores se fabrican en las mismas plantas de Siemens, por lo tanto no se depende de un proveedor en específico. Además, estos mantienen una larga vida útil y alta disponibilidad de los componentes y se pueden utilizar en diversas áreas de aplicación, como expliqué antes. Esta tecnología de corte al vacío le permite incluso trabajar en corrientes extremadamente altas, como es el caso de los generadores. Además, dependiendo de la función, aún así Siemens nos ofrece una amplia gama de productos, sea cual sea la aplicación. Muestran una alta confiabilidad y algo es un detalle muy importante a aclarar es que la tecnología de corte al vacío ocupa un 80% de participación en el mercado, lo que muestra la importancia de estas tecnologías hoy en día. Es algo que seguramente muchos de ustedes no se llegaron a imaginar. Ya pasando al principio de interrupción en vacío, que es algo muy importante para poder comprender el funcionamiento de estos interruptores y cómo se diferencian entre sí, estamos viendo el esquema. En el esquema se nos muestra la corriente desfasada de la tensión. Vemos un lapso de 10 segundos. Y lo que debemos entender que a medida que se produce la interrupción, es decir, que los contactos se separan, se produce un arco de apertura. Este arco de apertura ocurre en absolutamente todos los interruptores. Pero al trabajar con la tecnología de corte al vacío, existen ciertas características diferentes que con otras aplicaciones. En este caso, el arco de apertura se mantiene incluso a medida que se van separando los contactos, pero esta disminuye junto con la corriente. Es importante aclarar que claramente la mayor energía se encuentra en el momento inicial, en donde el contacto se encuentra pegado. Pero bueno, en el esquema vemos que los contactos se comienza a separar en el milisegundo número 5 y se termina de separar en el milisegundo número 10. Durante este lapso de tiempo, el arco de apertura va descendiendo en cuanto a la cantidad de energía se debe y se termina de extinguir cuando la corriente se acerca al cero. Como vemos en el esquema, la separación de contactos llega a ser máxima. Y algo que es muy importante de aclarar es que existe un pico de tensión de fase en el momento en el que la corriente se vuelve cero. Pero esto es capaz de ser rebajado o incluso minimizado con la tensión del dieléctrico. A medida que la corriente llega a cero, la tensión del dieléctrico aumenta, logrando estabilizar el sistema completo y llegar a un momento en donde el arco de apertura esté completamente extinto.
Esto es lo que nos permite y de los que nos habla el principio de interrupción en el vacío. Hay dos detalles que son muy importantes de entender, que son las velocidades de recuperación de tensión del dieléctrico y la velocidad de recuperación de tensión de la fase. Como vemos, la de tensión del dieléctrico es de 5 kV por cada microsegundo, mientras que la de la tensión de fase es de 0,5 kV. Mientras que estas diferencias de velocidades es lo que nos permite diferenciar a los diferentes interruptores que se utilizan hoy en día y mejorar las funciones. Como vemos, la principal diferencia, como veremos más adelante, la principal diferencia entre los interruptores de distribución y los utilizados para la sincronización de generadores va a tener que ver con estas velocidades y cómo van a ser modificadas dependiendo de la aplicación que tenga cada una. Algo muy importante también de destacar es que con el objetivo de provocar la interrupción de energía es muy importante también la geometría de los contactos, que es algo de lo que hablará ahora mi amigo Sánchez Vecchia en la siguiente diapositiva. Y también la tecnología de corte en vacío ayuda a que esta interrupción sea mucho más estable. Para poder seguir entendiendo el tema, hay que mencionar la geometría de contacto, en la que se encuentran los contactos de campo magnético axial y los contactos de campo magnético radial. Básicamente, las geometrías de contacto lo que permiten es que el arco no se provoque siempre dentro de placas de contactos en los mismos lugares. Lo que se tiene que lograr es que el arco rote o se difunda. Eso se logra con una geometría especial, que se puede ver en esta diapositiva, en la que hay estrías que se colocan en los contactos tanto fijos como móviles, que hacen que la corriente no circule siempre sobre los mismos puntos, sino que el arco vaya rotando alrededor de los contactos. Esto permite una difusión del arco mucho más pareja, que ayuda a la extinción del arco. En general, los interruptores para uso de distribución utilizan contacto de campo magnético radial, y los interruptores de generador o de altas corrientes utilizan contacto de campo magnético axial. El sistema de contactos RMF no provoca una única zona de contacto del arco, sino que el arco se desplaza sobre toda la superficie del contacto. Y en el sistema de contactos AMF, el arco, en vez de rotar, se difunde. Se puede observar en el diseño el aislante cerámico exterior, la parte de contacto fijo, los discos de contacto, contacto móvil, una pantalla, un fuelle metálico y una guía. El fuelle metálico está soldado en la parte del contacto y en la parte de la base, en dos lugares diferentes. Y esto permite el movimiento del contacto móvil, pero sin intervención dentro de la cápsula de vacío. La ventaja de la interrupción en vacío. La ventaja que tiene esta tecnología es que las propiedades dieléctricas se mantienen constantes a lo largo de la vida útil del interruptor. Eso tiene que ver no solo con el tema del contacto en sí, que está encerrado en una cápsula de vacío, sino que los materiales que se utilizan para las placas de contacto ofrecen unas propiedades dieléctricas constantes a lo largo de la vida útil. De hecho, la pequeña fundición de plasma que se produce ayuda a las propiedades dieléctricas y a mejorar la resistencia eléctrica de los contactos. Obviamente, se puede utilizar este tipo de interruptor para cualquier tipo de operación. Es libre de mantenimiento, las cápsulas no se pueden abrir, están selladas de por vida, tienen una muy alta confiabilidad, hay una reducción del uso de plásticos en la parte del interruptor y obviamente seguridad en cualquier condición de operación. Los interruptores pueden ser utilizados para lo que es distribución de energía, donde encontramos la distribución primaria y secundaria, o como interruptores para generadores. Primero hablaremos de lo de distribución de energía. A nivel global, Siemens se focaliza en la familia Xeon 3AE, tanto para distribución primaria como secundaria. La plataforma 3AE5 se empezó a desarrollar desde el año 2004 y está reemplazando la antigua 3AH5, salvo en el ámbito de los 36 kV donde todavía no se desarrolla. El 3AE5 cumple con las normas IEC 62271, 1I, 101, 102 y 103, con certificados adicionales como GOST, GBDL
y el UL para el mercado americano. Tiene rangos de aplicación en condiciones de temperatura entre los -5 y 55 grados, aplicaciones marinas, etc. 10.000 ciclos de operaciones de maniobra eléctrica y mecánica sin mantenimiento y hasta 30.000 ciclos con un mantenimiento preventivo. La plataforma 3AE6 también cumple con las normas IS, las temperaturas y puede llegar a los 10.000 ciclos sin mantenimiento. Los beneficios que aporta esta línea de Siemens son el libre mantenimiento, por esto de los 10.000 ciclos que no requieren mantenimiento, aunque se sugiere que aproximadamente cada 2 o 3 años, dependiendo de las condiciones ambientales a las que se somete el interruptor, se realice mínimamente una revisión visual. Tiene una velocidad de apertura y cierre muy rápida, de aproximadamente 30 milisegundos. Cumple con los requerimientos de las normas IS 62271-100. Tiene un diseño compacto que le permite gran flexibilidad y compatibilidad, además de ser moderno, y tiene larga vida útil. Para el uso en distribución estándar de energía o procesos industriales de no altas capacidades de corriente, estos interruptores son los más usados. Sin embargo, existen algunos que son para aplicaciones especiales. Para altas corrientes tenemos la línea 3AH3, donde tenemos tensiones que van desde los 7,2 a 40,5 kV y corrientes de cortocircuito desde 40 a 63 kA, y en esta versión hasta 4.000 A de corriente nominal, y en la versión 3AK, que soporta hasta los 50 kA de corriente de cortocircuito, de 7,2 a 17,5 kV y hasta 4.000 A de corriente nominal. Para maniobra de generadores tenemos las familias 3AH 36, 37, 38 y 3AK 763 y 765, que soportan muy altas corrientes nominales y muy altas corrientes de cortocircuito. Otras aplicaciones son para los hornos de Arco, donde encontramos la línea 3AH4, que tiene una vida útil de hasta 120.000 operaciones con sus mantenimientos correspondientes. Son muy robustos y con prestación de hasta 40,5 kV, 40 kA y 4.000 A de corriente nominal. Luego tenemos los 3AH47 para alimentación de ferrovías. Incluso estos cuentan con frecuencias especiales. Se pueden usar para corrientes continuas, para tensiones continuas de hasta 27,5 kV, con corriente nominal hasta 2.500 A y de cortocircuito hasta 50 kA. Bueno, ahora hablemos un poco de interruptores para generador. En esta imagen se puede ver una planta de ciclo combinado donde presenta el generador, el conducto de barras aisladas, el interruptor de generador, que es el que protege la unidad de energía en caso de falla y sincroniza además el generador con la red, y por último el transformador de elevador o de elevación, que aumenta el nivel de tensión a la tensión de la red de transmisión. Un dato de color de esto es que de los interruptores es que la velocidad de recuperación de tensión que existe en el dieléctrico y en la tensión de fase es 10 veces más grande en los interruptores para generador que los utilizados para distribución. Esto también aumenta la sincronización que debe mantener con el generador. Por lo tanto, es una de las razones por la cual no se puede utilizar un interruptor de distribución para generadores. Ahora bien, cuando se coloca un interruptor de generador en una planta, este presenta varias ventajas con respecto a las plantas que no poseen interruptores. Una de estas es el mejoramiento de la protección en cuanto al transformador elevador, al generador y al transformador de auxiliares. Esto lo vamos a demostrar más adelante. Después, otra razón es que incrementa la disponibilidad de la planta, generando procedimientos de operación más simples y mayor selectividad. Además, incrementa la seguridad del suministro porque los servicios auxiliares pueden suministrarse o pueden seguir activos mientras se le hace un mantenimiento al generador. Y por último, provee una más confiable sincronización. Es decir, que la operación de conmutación sobre la salida del interruptor del generador es única sobre ese interruptor. Entonces, el interruptor de generador no solo incrementa la seguridad, sino que también la disponibilidad del sistema.
Una de las razones de utilizar un interruptor de generador es para prevenir fallas en el transformador, como habíamos hablado al principio, que era una de las ventajas. ¿Cómo lo demostramos esto? Ahora analizaremos en estas imágenes cómo funciona sin interruptor de generador y qué problemas pueden haber. Arriba se da la corriente de falla localizada en el transformador sin interruptor y la consecuente sobrepresión que se produce en el tanque del transformador. Luego aporta el sistema y es donde se produce la falla que interrumpe al interruptor de alta tensión. Como el generador es una máquina, tiene una inercia que, aunque se interrumpe, esto sigue girando y produciendo energía durante unos segundos. Estos segundos lo que hace es que afecte esa presión, la lleva a una sobrepresión, superando los límites del transformador, haciendo que este termine en una falla, o lo más grave que puede suceder es que explote el transformador. Para prevenir estos riesgos es que por eso se les usa un interruptor de generador. Al agregarle este interruptor de generador se da una segunda interrupción en el sistema, primero con el interruptor de alta tensión y luego con el interruptor de generador, haciendo que la corriente se vaya a cero, sin que haya corriente, generando que la presión se mantenga estable y que el transformador no se produzca fallas y no explote. Esto es lo que se puede ver y es una de las ideas más claras de por qué es necesario tener un interruptor de generador en una planta.